filosófico, pero sí comprender que todo organismo que se pueda llamar vivo condice con un montón de particularidades, y estas son tener ciertas funciones. Dentro de esas funciones es relacionarse con el medio. Y un ejemplo muy importante, y quizás hasta que lo pasamos por alto, es nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo, que está compuesto por miles de millones de células, que a su vez está compuesto por varios sistemas que nos ayudan a poder vivir. Pero creo que desde la ciencia siempre se preguntó, bueno, nosotros estamos compuestos por infinidad de células, por sistemas, pero todo eso, ¿dónde arrancó o cómo arrancó? Pensando un poco en la introducción que hiciste, Pablo, de comprender y entender esto de los distintos planetas, también es importante entender y comprender cómo arrancó en este sistema y en esta galaxia nuestro planeta. Nuestro planeta tenía condiciones muy distintas a las actuales. Era un planeta súper caliente, con pocas condiciones para propiciar la vida. Y sin embargo, gracias a infinidades de características que se fueron modificando, se dio la posibilidad de sintetizar vida. Como para no explayarme más, pensar uno de los, digamos, pensamientos más racionales o pensamientos que se acercan más a este inicio de la vida, y es de un científico llamado Oparin. Oparin planteaba a grandes rasgos que las condiciones en este nuevo planeta eran condiciones de mucho calor, de mucha radioactividad, de mucha actividad eléctrica, y gracias a todas estas energías y a todas estas condiciones, se dio la posibilidad de que todas mejor dicho, de todos los elementos que se encontraban en esta Tierra, pudieron comenzar a sintetizarse, pudieron comenzar a unirse, por así decirlo. Si nosotros prestamos atención, todo nuestro organismo está compuesto por elementos que se repiten, y uno de los elementos que más se repiten, que también los consumimos en los alimentos, es el carbono. Entonces, lo que plantea Oparin es como un famoso caldo primitivo, en donde no solamente se encuentra el carbono, el nitrógeno y el fósforo, sino que a través de energía eléctrica, del calor que se irradiaba, comenzó a poder sintetizarse moléculas más complejas. Y a través de la sintetización, de esas moléculas complejas, comenzó de a poco a verse algo distinto sobre este nuevo planeta, con condiciones totalmente desfavorables para la vida como la conocemos en la actualidad, ¿verdad? Si me quedaron callados, pueden opinar, ¿eh? Es una charla. Está bien. Bien. Estaba pensando. No, está interesante. Bueno, esa la teoría es una de las ideas, ¿no? Y creo que es una de las teorías más fuertes, más esa es una de las tantas, sí. ¿Cómo? Bien. No. Bueno, no sé, Agustina, si querés seguir vos. Hola. Bueno, me parece que tengo que seguir yo. Algo que a mí me parece un poquito contradictorio. O sea, vamos a hablar de la origen de la vida. Yo voy a hablar, por ejemplo, del origen de la vida, por lo menos de la Tierra. Porque no puedo hablar de esta materia, no habla de un origen de la vida en general. Habla solo el de la Tierra. Y es la panspermia. Esta teoría se me hace un poquito interesante y habla sobre que
primero que nada, hablo sobre la posibilidad de que exista vida en otros lugares. Para los que no sepan, acá nuestros oyentes, nosotros, un segundito, por favor. Hola, hola. Bueno, estamos teniendo algunos problemitas de conexión. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, ahí volvió Nahuel para hablar. Sí. Para los que no sepan, nuestros oyentes, en el video, en nuestro encuentro anterior hablamos sobre un poco sobre lo que sería la vida fuera de nuestro planeta. Bueno, acá en la paspermia lo que habla es que el origen de nuestra vida probablemente sea sobre que, perdón, eh, se haya generado a base de vida que haya llegado desde el espacio, o sea, microbios o esporas que hayan venido desde el espacio. Aunque esta teoría en sí, la paspermia, se descartó un poco porque hablaba como que se transportaba las esporas desde los rayos del sol, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esto es obviamente imposible ya que la radiación lo hubiese matado. Después llegó la variante de esta teoría que es la litopaspermia. Y lo que habla de la litopaspermia es que la vida probablemente se haya eh, trasladado desde un planeta a otro a base de un asteroide. Puede ser que este asteroide haya transportado vida, digamos, de no sé, de la colisión de un planeta y eso, o la colisión de un meteorito que haya liberado fragmentos al espacio y uno de esos fragmentos nos haya llegado a nuestro querido y hermoso planeta. Y a base de eso llegaron las primeras células a nuestro planeta y ahí es donde se originó la vida acá tal y como lo conocemos a base de la evolución. Claro, lo que estaba contando Nahuel, bueno, es una idea. En un principio nosotros pensábamos que las células era prácticamente imposible que pudieran soportar la radiación. Sin embargo, se han hecho estudios y hay en la estación espacial, inclusive, hay células que se llaman extremófilos, que pueden soportar, digamos, situaciones extremas de radiación, de temperatura, de acidez, y esas células han soportado, digamos, estar fuera de nuestro planeta a unas radiaciones altísimas. Y hay una teoría muy, muy interesante también que tiene que ver con esto, que es posible, digamos, que la Tierra haya sido destruida, digamos, la vida en la Tierra con alguna caída de un meteorito. Pero, ¿qué pasa? Cuando un meteorito cae, salen pedazos de la Tierra con vida, orbitando, digamos, y quedan orbitando en el sistema solar junto con la Tierra. Y es posible también de que esos pedazos de tierra, digamos, o partículas que han quedado en el espacio, hayan estado orbitando la Tierra y hayan vuelto a caer en la Tierra y haya generado otra vez la vida. Recordemos que nosotros conocemos 5 extinciones muy, muy grandes en la Tierra y esa es una posibilidad. Inclusive han caído meteoritos no con vida, pero sí con aminoácidos, que son la materia, digamos, con la que se genera la vida, ¿no? A ver, Agustina, ¿querías comentar algo vos? Sí, con respecto a eso que mencionó, hola a todos, ¿cómo están? Con respecto a eso que dijo que se descubrieron ciertos organismos, ciertas células que se encontraron en el espacio, por ejemplo, un ejemplo de eso son los famosos llamados osos del agua. Son microorganismos que se descubrieron, Los tartígrados, ¿no? los tartígrados, tal cual, que se descubrieron en el espacio que pueden sobrevivir. Son microorganismos que pueden sobrevivir en ambientes totalmente extremos. Y eso, gracias a este organismo, es lo que, como dicen abuelos, hizo que no se deje dar importancia a la teoría de la panspermia. Digamos, si ese organismo puede sobrevivir, ¿cómo puede que nos puede dar la oportunidad de capaz hacernos creer de que puede haber sido que vinieron organismos desde otro lado y chocaron contra la Tierra?
Yo de mi parte, Claro. lo que quería hablarles es, digamos, dar unos pasitos más adelante. Ferra hace un rato nos habló con respecto a esto de los orígenes de la bacteria, que nosotros, digamos, desde lo más chiquitito, esto de las partículas, de los del carbono. Yo lo que quiero hacer es que vayamos un poquito más adelante. Traten de imaginar, no sé si se acuerdan todos cuando éramos chicos, que nos hacían dibujar el árbol genealógico. Si nosotros Sí. ponemos un árbol genealógico gigante y empezamos a poner todos los animales, todos los seres vivos que hay en la Tierra, y empezamos a ir más atrás y más atrás y más atrás, nos vamos a dar cuenta que va a haber un momento en el que nos vamos a encontrar con un, por así llamarlo entre paréntesis, un tronco principal. Ese tronco principal, durante muchas investigaciones, se descubrió que o mejor dicho, se le dio un poco más de respaldo a la teoría de Darwin sobre que todos descendemos de un ancestro en común. Este ancestro en común se les dio un nombre, que no sé si todos lo conocen, pero se llama Luca, que viene de las siglas en inglés de el ancestro en común. Lo que nos hablan de Luca nos dicen que en realidad todos, desde las plantas, las bacterias, las células eucariotas, las células procariotas, todos venimos de un ancestro común que sería Lucas. Si bien todavía no se conoce específicamente las características, sí se cree que era un organismo bastante evolucionado para lo que consideran en el tiempo en el que se creó, en el tiempo en que se cree que estuvo hace 4.000 millones de años, y dicen que puede haber sido una célula que vivió en condiciones casi extremas. ¿Por qué casi? Como sabemos, no se sabe a ciencias ciertas. Muchos creen que la Tierra hace 4.000 millones de años era una Tierra con altas temperaturas, otros creen que en realidad no era tan caliente, sino era más estable. Lo que se cree de Lucas es que es una célula extermófila que su forma de ADN era del ARN. Y mediante diferentes estudios descubrieron que a partir de Lucas, diversidades de evoluciones y de procesos de herencia es lo que generó que hoy en día seamos tan diversos. Esto de como llamó Nahuel, esto de permitir la evolución de las especies, que es un tema que está buenísimo para poder hablar. Genial. No sé. Genial. O sea que a lo mejor todos los organismos vivos de la Tierra descendieron, bueno, es probable, es posible, que hayan descendido de esa única célula, ¿no? Sí, hasta ahora se cree que sí, por el hecho de que las investigaciones apuntan a eso, dado que todos tenemos las mismas proteínas. Claro. Se hizo un estudio de proteínas en las cuales decían que, bueno, si todos tenemos las mismas proteínas, ¿no? Con lo que hacemos las traducciones del material genético, ¿cómo puede ser que no estemos todos ligados referente a eso? Y mediante ese estudio llegamos hasta 4.000 millones de años atrás a encontrarnos con este organismo llamado Luca. Claro. Sí, a veces nos hacemos las preguntas y quizás otra gente me escucha, ¿no? Y dice, ¿cómo saben eso 4.000 millones de años atrás? Dice, ¿cómo saben una cosa como esa? Bueno, la ciencia se basa en evidencias. Y realmente hay que decirlo, hay muchas teorías sobre el origen de la vida, pero hoy en día los seres humanos no podemos crear vida, ¿sí? No podemos agarrar esas células, esas moléculas orgánicas, mezclarlas todas en un tarrito, batirlas y que salga algo vivo, digamos, que sea capaz de autoduplicarse, que pueda, digamos, dejar descendencia. No podemos hacerlo. O sea, sabemos más o menos cuándo se originó, ¿por qué? Porque lo vemos en los restos fósiles. Sabemos que a partir de un determinado periodo para atrás no encontramos ningún organismo vivo. Y después de un determinado tiempo, que son las eras, sabemos que empieza, digamos, toda una cuestión de lo que es la reproducción de la vida.
y vamos viendo en las distintas capas de la Tierra cómo, por ejemplo, en algún momento aparecen los vertebrados, cómo en algún momento están los dinosaurios, cómo en algún momento desaparecen los dinosaurios, cómo en algún momento aparecen las flores, y así sucesivamente, digo, se basa en hechos, en evidencias, digamos, científicas. Pero hay que decirlo, todavía no sabemos muy bien cómo es que se originó la vida, si bien están estas teorías, pero bueno, estamos ahí siempre tratando de sumar e investigar un poquitito más. Así que bueno, me parece, Ricardo, que podríamos hacer una pausa. Sí, me parece bárbaro, Pablo. Sinceramente me estoy... Que nos deleites con tu arte. Dale, no, me estoy desayunando por la cantidad de teorías que están nombrando, ¿no? En lo personal y con mi poco conocimiento en las ciencias por ahí, he escuchado la teoría de Darwin, pero escuchándote a vos, como a los demás parte de tu grupo, o sea, hay varias teorías. Y les hago una pregunta y me lo podrían contestar después si les parece. De todas esas teorías que nombramos, ¿hay alguna que tenga mayor aceptación por parte del mundo científico? Pregunto esto y después de esta pequeña y corta tanda musical, seguramente alguno de ustedes me lo va a saber contestar, ¿bien? Así que estás en Radio Técnica 4, ¿bien? Estás en Somos Materia Estrella, un programa del profe Pablo, Fernando, Agustina, Nahuel, Enzo, alumnos. Y bueno, estamos acá en un programa con conocimientos ligados a la ciencia. Así que quédate ahí, que ya volvemos, no te vayas. Te esperamos los jueves de 19 a 21 horas. Radio Escuela Técnica, Radio Escuela Técnica, te acompaña. Una mirada diferente, un programa creado por las profes de la Técnica 4, en el que van a participar docentes, alumnos y las familias, tocando temas de nuestra realidad social relacionados con la tecnología y la ciencia. Cada emisión, una temática distinta, donde se entrecruzan información, historias y anécdotas. Te esperamos los martes de 19 a 21 horas. Radio Escuela Técnica 4, te acompaña. De la mano de los profes Diego, Leandro, Cintia y Javier, entérate sobre novedades de la escuela, usos de nuevas tecnologías, entrevistas a especialistas en educación y tecnologías. Está saliendo el sol, miércoles de 20 a 22 horas. Te esperamos. Radio Escuela Técnica 4, te acompaña. Bueno, y acá estamos de vuelta después de esta pequeña tanda musical y estamos en este programa, en el segundo programa ya de Somos Materia Estrella, un programa conducido por el profe Pablo, Fernando y Agustina, ¿bien? Déjame decirte que estamos con una temperatura de 12 grados, hoy tuvimos prácticamente un día primaveral y por lo que pronostica el tiempo en el transcurso de estos días, vamos a tener sinceramente días bastante, pero bastante hermosos. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo esta semanita, ya que la próxima semana se vienen aparentemente algunas complicaciones con el clima, ¿bien? Y estamos acá en este programa que los profes y los alumnos dieron a llamar Somos Materia Estrella. Y yo me quedé con una pregunta, a ver quién me puede tirar un salvavidas con referente a de todas las teorías que nombraron, si había alguna que tenía mayor aceptación en el mundo de la ciencia. A ver, no sé si me podrá contestar eso, pero antes de que me contesten eso, voy a pasar a Fernando, y Fernando seguramente nos va a decir cómo nos pueden encontrar a través de las redes sociales. Fernando. Buenas. Sí, yo
particularmente no me encargo de las redes sociales, ese es Nahuel, así que le doy el pie a Nahuel que la es el que la tiene clara. Ajá, perfecto, entonces. Sí, perdón. Bueno, igual es Física Tech 4, ¿no, Nahuel? Sí, Instagram. Estamos en Radio Física T4 en Instagram. Pueden hacernos sus preguntas, dudas, todo lo que tenga que ver con física, desde sus preguntas más comunes hasta las más curiosas y catastróficas en cuanto al escenario se respecta. Perfecto. Bueno, Fer, recién se acaba de unir Gustavo. ¿Querés que lo charlemos con él? Porque hubo una pregunta, y bueno, primero lo voy a presentar. Acaba de unir Gustavo Suárez, que es un profesor de la Universidad de La Plata, es un compañero del profesorado 54, él es biólogo, y bueno, él trabaja en cuarto año dando la materia evolución, y ha hecho muchas investigaciones, que algo de eso nos va a contar un poquito hoy. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida y bueno, estamos muy, muy contentos de que estés acá, Gustavo. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, Pablo. Ahí veo algunas caras conocidas, Fernando, tanto tiempo, y Agustina también le veo la foto todos los martes. Bueno, justamente estuvimos dando una introducción, digamos, a lo que es el origen de la vida en la Tierra, ¿no? Y habíamos planteado, en el programa anterior estuvimos hablando sobre todo lo que la ciencia estuvo haciendo para encontrar vida en otros lugares, ¿sí? Todos estos proyectos, inclusive les comentaba hace un ratito que acá en Berazategui tenemos el Instituto Argentino de Radioastronomía que invirtió dinero, digamos, en un momento buscando señales de vida en otro planeta, y lo enganchamos con este programa para tratar de explicar y hacer preguntas, que para eso estamos haciendo esta radio, para tratar de entender lo que es el origen de la vida. Y recién Ricardo nos preguntaba, bueno, ¿cuál es la teoría más aceptada, o si es que la hay, ¿no?, sobre el origen de la vida? Bueno, con el tema del origen de la vida hay donde yo conozco, hay básicamente dos grandes grupos de teorías. Una que serían las teorías exógenas y otras que serían las endógenas. Las exógenas son aquellas que sostienen que algún tipo de forma de vida pudo haber llegado desde el espacio. Alguna molécula similar a una ARN que puede haber llegado en algún meteorito y algún mecanismo por el estilo, y en el medio acuático, en una tierra con una atmósfera primitiva en la que no había oxígeno, haber desarrollado, ir modificándose ese tipo de moléculas. Tengamos en cuenta que la ARN es una molécula que permite acumular información genética, no de forma muy estable, pero permite acumular información genética. Pero tiene otra particularidad, además, que permite funcionar como enzima. También hay muchas enzimas que son de ARN. Entonces, eso daría algún indicio de que el ARN tiene algo que ver en el origen de la vida. Eso en cuanto a las exógenas. Y las endógenas tienen que ver con que esas primeras moléculas tuvieron origen en la Tierra. Originalmente se produjeron en la Tierra. Y también lo más, digamos, en lo que hay más coincidencias hasta donde yo entiendo, es alrededor de moléculas de ARN que hayan servido a la vez como conservadoras de la información genética y como catalizadores, como enzimas para catalizar determinadas reacciones químicas. Bien, bien, perfecto. Bueno, chicos, ¿quieren
también interactuar, hacer alguna pregunta a Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿todo tranqui? Muy bien, Fer, acá andamos. Y acá para Juro que te escucho súper bajito. A ver ahí, pongo el Ahí te escucho mucho mejor. Bueno, no sé si levantamos. Bueno, mi pregunta va apuntada a algo que estábamos conversando con Pablo fuera del aire. Yo le comentaba un concepto que vos habías introducido en alguna de las clases que cursé yo con vos, que era esto del diseño inteligente. Y te explico por qué te hago esta pregunta y me gustaría que te explayes. Porque siempre llegamos a la misma conclusión con Pablo y es que entendemos que mucho del pensamiento que está rondando en nuestro país y en general en el mundo condicen con un pensamiento pseudocientífico y que ese pensamiento pseudocientífico busca de manera desesperada tener sustento en la ciencia, cuando en realidad no la tiene y prácticamente le es imposible poder explicar esto de los pensamientos mágicos a través de algo concreto como sí lo hace la ciencia. Entonces, como para que los que nos escuchan conozcan este concepto de diseño inteligente, me gustaría que te explayes o que nos cuentes acerca de él. Bueno, sí, cómo no. A mí me resulta súper interesante el tema del diseño inteligente porque tiene muchas aristas para tener en cuenta. A ver, contemos un poco, ¿te parece que contemos un poquito a ver de qué se trata esto del diseño inteligente? Alrededor de más o menos la década del 80, de 1980, empezó a generar todo un movimiento que lo que sostiene es que los fenómenos evolutivos están en manos de un diseñador inteligente. ¿Por qué sostienen esto? Ellos lo que dicen es que todas las especies tienen un destino, que están por algo, y que el ajuste que hay entre las características de las especies y el ambiente, lo que habitualmente le llamamos todas esas adaptaciones, no pueden ser producto exclusivamente del azar. Ellos dicen que las teorías evolutivas dicen que ese ajuste que se da entre el ambiente y las especies es por azar. Ahí ya hay un error de interpretación, porque como te vas a acordar seguramente, yo lo que digo es, ¿quién te dijo a vos que es solo por azar? Interviene el azar, pero no es solamente azar. Entonces ahí tenemos un elemento. Y el otro elemento tiene que ver con una cuestión vinculada al pensamiento religioso. La religión sostiene que la mayoría de las religiones monoteístas, que son las que tienen más impacto en nuestras sociedades, que hay un diseñador, un dios que organizó todos los entornos naturales, le asigna a través de la creación una función a cada uno de los componentes y esto funciona a partir de esa situación. Entonces, los que sostienen el diseño inteligente, precisamente lo que dicen es esto no es por evolución, sino que hay un diseñador que con su inteligencia diseñó las especies con las características apropiadas en cada uno de los lugares donde se van a desempeñar. Como vos decías, Fernando, esto es claramente pseudocientífico. Y eso tiene que ver con que la ciencia lo que pretende no es revelar verdades, sino que lo que se hace a través de la ciencia es analizar fenómenos complejos. Primero se plantea una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una posible respuesta a un problema. Y después se chequea esa hipótesis. ¿Sí? A eso se le llama método hipotético deductivo. Hay toda una serie de mecanismos lógicos y filosóficos dando vueltas por ahí, que no nos vamos a poner a dar vuelta alrededor de ellos ahora. Pero ¿por qué el diseño inteligente no es ciencia?
Porque no plantea una hipótesis. El diseño inteligente lo que pretende es dar explicaciones finales, terminadas y acabadas, no plantea una hipótesis, y lo que pasa con las hipótesis es que vos la tenés que ir chequeando, y esa hipótesis puede ser aceptada, ir sufriendo modificaciones, porque el conocimiento científico no revela verdades, sino que va dando explicaciones que siempre son transitorias. ¿Por qué? Porque el nuevo conocimiento va modificando esas ideas y se va modificando continuamente el conocimiento. Entonces, no aceptás una verdad definitiva y última como sí lo hacen las teorías del diseño inteligente. Cuando cursamos el año pasado o el anteaño, habíamos hecho bastante hincapié en cuáles son las consecuencias de este tema del diseño inteligente. Y una de las consecuencias peores que yo le veo es que como lo que propicia es la aceptación de verdades, entonces uno se acostumbra a aceptar verdades definitivas y no a cuestionar o a tratar de poner en jaque la hipótesis. No tiene nada de malo ponerla en jaque, la pones en jaque. Si resiste, bueno, bárbaro, se sigue sosteniendo esa idea. Y si no resiste, bueno, se plantea una hipótesis superadora que me permita comprender ese fenómeno natural, social, físico, lo que puede. Muy interesante. Yo a veces me pregunto, ¿no? Es como, ¿por qué siempre los seres humanos tratamos de buscar esa respuesta acabada, ¿no? ¿Por qué no poder convivir quizás con la incertidumbre? Y me respondí a mí mismo, ¿no? Diciendo, bueno, desde chicos a nosotros nos enseñan a tener respuesta a todo, ¿no? No te enseñan a cuestionarte las cosas. Y cuando no podemos dar una respuesta, le buscamos una, ¿sí? ¿Cómo se hizo? Digo, esto no es nuevo, qué sé yo. Los mayas hablaban de los dioses de la cosecha, ¿no? Del viento. Y cuando venía una tormenta terrible, decían, bueno, algo mal habremos hecho. Nos mandó... se cabreó el dios y nos mandó la tormenta. Y se enojó. Entonces, hasta que, bueno, pudimos empezar a darle respuesta a alguna de esas cuestiones, pero a otras no, como por ejemplo hablábamos recién, todavía no pudimos agarrar un par de moléculas orgánicas, meterlas en un frasquito, batirlas un poco y que salga algo vivo. Entonces, bueno, el conocimiento científico, lo que nos tendría que enseñar desde chicos, es que podemos convivir, podemos llevar adelante la vida con interrogantes, o sea, no tener todo acabado, porque no es así, porque intentamos darle respuesta a todo, pero en ese darle respuesta a todo entra cualquier cosa, y así terminamos en el año 2021 tratando de justificar a un terraplanista, por ejemplo. A eso me refiero, digo, ¿no? La ciencia no da respuesta a todo y podemos vivir con eso tranquilamente, ¿sí? Y disfrutar de no tener la respuesta, porque, como decías vos... Se nos fue Pablo. Sí, ahí tuvimos un pequeño desperfecto de conexión. Creo que se cortó, me parece. Me parece a mí que se cortó. Bueno, continuando con las rondas de preguntas hasta que Pablo pueda conectarse. Agustina, ¿alguna pregunta, Nahuel? Ahí volvió Pablo. ¿Pablo? Ahí volvió. Ahí estoy. Se me había sido, sí. Ahí hay una mano negra que me tiene la mano. No, ya está. Entonces, lo que decía es eso, tratar ya me perdí lo que estaba diciendo. Eso... No, del tema de la incertidumbre. No, lo que decía es esto, que el científico en un laboratorio
digo, hace una investigación, encuentra algo que no se había encontrado y hace lo que se llama un paper, ¿no? Informa a la comunidad científica para que todos lo puedan observar y lo puedan poner a prueba. Entonces la ciencia, si esta idea que plantea un científico es muy alocado, no tiene ningún tipo de sentido, se depura sola, ¿se entiende? Uno plantea vamos a poner una estupidez, y eso se depura porque el resto puede fundamentar de que esa idea es errónea. Y eso es lo que tiene la ciencia, se va construyendo y o sea, nosotros estamos ahora heredando la ciencia que empezó con Newton y Galileo hace 400, 300 años atrás. Claro, como buen físico habla de Newton, nosotros podemos hablar de Darwin, los biólogos, y terminaremos en la pelea de si todo es física, como dicen los físicos habitualmente. Bueno, ya ahí arrancamos. No, pero está buenísimo. Yo lo que creo es que, a ver, independientemente de las cuestiones religiosas, que son respetables y las distintas sociedades para algo les sirven, a pesar de que yo, en lo personal, no soy creyente, pero bueno, a las diferentes sociedades todas han tenido algún tipo de estructura religiosa, alguna función tiene, pero en el tema de la ciencia es perjudicial el pensamiento religioso, en primer lugar porque persigue verdades últimas, verdades definitivas, ¿sí? Entonces es contrario al pensamiento científico. Pero con esta idea ¿cómo se llama?, del diseño inteligente y también el terraplanismo y todo este tipo de cuestiones, yo creo que no es casualidad que cada vez estén teniendo más auge, más desarrollo y que haya sectores que propician este tipo de ideas. El diseño inteligente empezó a tener mucho desarrollo y si uno se pone a escarbar un poquito, hay una organización que se llama Discovery Institute, que es una ONG norteamericana, que recibe fondos de empresas y de personalidades norteamericanas. Estos tipos lo que hacen es difundir a través de conferencias y demás toda la idea del diseño inteligente. Y lo que buscan es que se ponga en las escuelas, y hay estados en Estados Unidos, algunos estados en los que se da como una teoría más de la evolución, y es una teoría que es pseudocientífica, no por lo que decíamos anteriormente. Y yo creo que atrás de eso hay intereses políticos. Todo el desarrollo de esta ideología del diseño inteligente arranca a partir de los 80, cuando se hacen fuertes todas las ideas del neoliberalismo con Reagan y Bush en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, y el rol que tuvo el Papa Juan Pablo II, que era un papa polaco, también en el afianzamiento de muchas de estas cuestiones vinculadas al neoliberalismo. Entonces, a través de esos apoyos, se difundió mucho el diseño inteligente, y yo no sé exactamente cuáles, pero hay varias de las iglesias evangélicas que se desarrollan acá a la vuelta de Gaza, que tienen publicaciones en las que sostienen el diseño inteligente. Y se basan sobre todo en que no tenemos certezas, y expresan como debilidad que hay distintas teorías de la evolución, que efectivamente las hay, pero, a ver, no es un desmérito que haya varias teorías, porque una teoría es un cuerpo de conocimiento que te permite explicar un fenómeno determinado. Bueno, lo podés explicar de diferentes maneras, pero la condición es lo que decía Pablo anteriormente, que sea algo que esté discutido dentro de una comunidad de especialistas. Entonces, si yo escribo un trabajo en el que elaboro una hipótesis, la chequeo, hago experimentos, saco conclusiones,
lo mando a publicar, antes de que ese trabajo salga publicado, va a ser revisado por integrantes, por especialistas de la comunidad científica sobre la que yo estoy escribiendo. Entonces, lo más probable es que lo corrijan o lo revisen los 3, 4 tipos que más saben en el mundo sobre ese tema. Entonces hay una discusión, se pone en tensión ese conocimiento. Si ese conocimiento resiste, es aceptado, bueno, bárbaro, se publica y se difunde. Y no obstante eso, puede aparecer otro que lo lee en una revista científica y dice, a ver, si este tipo se pone a rehacer los experimentos y le encuentra una debilidad a ese planteo hipotético que habíamos hecho originalmente y que había pasado las barreras de las publicaciones. Claro. Pero está constantemente en revisión. Cierro con esto que me parece. Hay un periodista una vez le pregunta a Einstein, plantea la teoría de la relatividad, que claro, la comunidad científica no lo entendía Einstein. La teoría de la relatividad era tan, digamos, que salía de lo común, que la comunidad científica se puso en contra de Einstein. Entonces un periodista le dice, bueno, usted sabe que todos los científicos del mundo están diciendo de que lo que usted plantea es una locura. Y el tipo dijo, todos los científicos, dice, con que me lo demuestre uno solo es suficiente. ¿Sí? O sea, eso es lo que muestra que a veces inclusive la comunidad científica se aferra a ideas, ¿no? Y que cuesta muchísimo cambiarlo, y costó muchísimo, tal es así que jamás le dieron un premio Nobel a Einstein por la teoría de la relatividad, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, pero es muy interesante cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo estamos acostumbrados y cómo nos cuesta cambiar esa inercia de pensamiento. Así que, Ricardo, ¿querés hacerlo pico? Sí, cómo no, Pablo, dale. Hacemos un poco de música. Hacemos un pequeñísimo corte para luego retomar con esta charla interesante, esta charla de gente que se va acoplando, compañeros, especialistas en el área y bueno, que van enriqueciendo un poquito más este programa, sinceramente, pero muy interesante. ¿Bien? Así que seguimos con un poco de música entonces y después de esta tanda estamos volviendo en este programa que dieron en llamar Somos Materia Estrella. ¿Bien? Tecnológico, un espacio donde hablar de tecnologías es algo de todos los días. De la mano de Ezequiel, Maximiliano, Franco, Santiago, Tobías y el profe Ramírez, te invitamos a adentrarnos en el fabuloso mundo de la informática con un léxico claro y sencillo. Te esperamos los jueves de 19 a 21 horas. Radio Escuela Técnica 4, te acompaña. De la mano de los profes Diego, Leandro, Cintia y Javier, entérate sobre Esperamos. Radio Escuela Técnica 4, te acompaña. Una mirada diferente, un programa creado por las profes de la Técnica 4, en el que van a participar docentes, alumnos y las familias, tocando temas de nuestra realidad social relacionados con la tecnología y la ciencia. Cada emisión, una temática distinta, donde se entrecruzan información, historias y anécdotas. Te esperamos los martes de 19 a 21 horas. Radio Escuela Técnica 4, te acompaña. Argentinos y argentinas. Un enemigo invisible nos ataca. Cobarde. Que no muestra la cara. Mostrémosle nosotros lo que este pueblo es capaz. Enseñémosle a este virus maldito que aquellas palabras escritas son el destino de nuestra patria. ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud! Radio Escuela Técnica 4, te acompaña. Bueno, ya que estamos de vuelta, bien, ya estamos prácticamente siendo las 20:15 minutos del día lunes. Déjame contarte que la temperatura sigue en descenso, bien, ya se va notando que de alguna manera los días se están alargando de a poquito, ¿no? Y bueno, y hoy estamos con este programa que
que el profe Pablo y compañía dieron llamar Somos Materia Estrella, y obviamente acá interiorizándonos y conociendo un poquito más de ciencia, ¿bien? Así que, Pablo, querido. Bueno, Ricardo, gracias. Bueno, y seguimos acá con Gustavo Suárez, que es un profesor y es investigador también, y nos va a contar un poquitito de un proyecto que nos llamó mucho la atención, que es un trabajo que hizo él en el Río de la Plata y también en la Antártida. Así que, Gustavo, contanos un poquito, porque no conozco mucho Bueno, Antártida. les cuento un poco por ahí lo que tiene que ver con la Antártida. Yo lo que estuve haciendo este verano, en la campaña antártica de verano 2019-2020, es participando en un muestreo de pingüinos en la base Antártica Esperanza. La Antártida es todo el territorio que está al sur del paralelo 60. Todo lo que está al sur del paralelo 60 se considera territorio antártico, sean islas o la parte continental propiamente dicha. Y el trabajo que hicimos con otras 3 chicas, puntualmente, es la evaluación del estatus de poblaciones de 2 pingüinos, el pingüino de Adelia y el pingüino papúa. Estas son 2 especies que son especies de distribución casi exclusivamente antártica, no se encuentran fuera de la Antártida. Y en la base Esperanza, puntualmente, el pingüino de Adelia tiene alrededor de 200.000 individuos ahí. Las estimaciones son de alrededor de 200.000 individuos. La dinámica que tienen estas poblaciones es de la del pingüino de Adelia, es de retracción. Es como que están perdiendo progresivamente número. Este trabajo de monitoreo se viene haciendo desde hace más de 20 años. Y las hipótesis más firmes para explicar esta retracción tiene que ver con el calentamiento global. ¿Por qué? Porque el calentamiento global estaría impactando directamente sobre las poblaciones de krill. El krill es como un pequeño camaroncito súper abundante en los mares antárticos, que es una de las bases de las cadenas tróficas en la Antártida. Por ejemplo, las ballenas se alimentan predominantemente de krill, los pingüinos, los Adelia, se alimentan casi exclusivamente de krill. Entonces, uno de los motivos que se desprenden de estos trabajos es precisamente el impacto que tiene el calentamiento global en las poblaciones de krill. Y la otra cuestión en la que podría estar afectando a la retracción en la población del pingüino de Adelia tiene que ver con los hábitos que tiene este pingüino. Este pingüino vive todo, como les decía recién, siempre en la región antártica y siempre vinculado al hielo. Tiene una afinidad muy importante por el hielo. Entonces, durante el invierno se la pasa en el mar, y los periodos de descanso, bueno, se sube a algún témpano, pero siempre sobre hielo. Cuando vienen a nidificar a Esperanza, llegan a fines de septiembre, cuando todavía hay nieve o hielo en la tierra, todavía la roca está cubierta por hielo o nieve. Entonces ellos pueden anidar ahí por este vínculo favorable que tienen con el hielo. ¿Qué pasa? Como el hielo cada vez se retira más temprano, o sea, ya no llega a octubre, sino que ya sobre fines de septiembre empieza a retirarse el hielo, estos pingüinos ven alterados sus ritmos de reproducción. O sea que llega a un lugar donde no encuentra ese hielo que le gusta y se le complica. A eso le tiene que sumar que las poblaciones de krill tienen cierta disminución, entonces también tienen un factor ahí de estrés para la alimentación y la reproducción.
Y ahí se agrega el otro pingüino que mencionaba, que es el pingüino papúa, que no es tan afín por el hielo. ¿Me pregunté, Gustavo? Sí. Por eso era una pregunta, ¿por qué usted eligió este tema en particular para estudiar? O sea, ¿qué es lo que le resultó tan interesante de este tema? Bueno, el tema se viene estudiando de hace 20 años, o sea que no lo establecí yo. Pero el interés del tema, precisamente, la relevancia del tema, tiene que ver con que, por un lado, te permite evaluar indirectamente las poblaciones de krill, ¿sí? Porque como el pingüino Adelia come solo krill, por métodos indirectos se puede evaluar si la población esa crece o no, la población de krill. Y por otro lado, porque dentro de los pingüinos son los más representativos, los pingüinos Adelia y los papúa son los más representativos en la Antártida, ¿sí? Por lo menos en la base Esperanza. La base Esperanza es casi predominante el pingüino de Adelia. ¿Qué pasa? Como está un poco en retracción esa población, el pingüino papúa que puede anidar sin que haya hielo, como el hielo desaparece más temprano, llegan cada vez más temprano y empiezan a competir por el espacio con los Adelia. Yo había estado ahí en Esperanza en el 2015, y ahora estuve otra vez este verano, y en lugares donde no habían llegado los papúa, ya avanzaron, ¿sí? O sea que van avanzando en el espacio, van colonizando más espacio, y eso tiene que ver muy probablemente con esta retracción que tienen los hielos y el tema de las modificaciones que hay en el clima, ¿no? El calentamiento. Claro, porque parte de todo eso, de ese hielo que está sobre el continente antártico, está avanzando, está cayendo, digamos, al mar, ¿no? Y también el agua dulce, que es el agua que está sobre el continente, le cambia la salinidad al mar, y algo, digamos, algún efecto tiene que tener eso, ¿no? Sí, no, a ver, no es mi especialidad ni mucho menos, pero bueno, la modificación en la salinidad produce diferencias en las densidades del agua de mar, y eso, ¿sobre qué impacta? Eso va a impactar directamente sobre las corrientes marinas, y sabemos que las distintas corrientes marinas intervienen en la regulación del clima. Entonces, ahí es donde está el impacto más fuerte del descongelamiento de los glaciares en los polos, tanto en la Antártida como en el Ártico. En el Ártico se produce el mismo fenómeno. Y es notable, ¿no? Digamos, el cambio climático se nota, digamos, en esos lugares. Han desaparecido pedazos de hielo que estaban sobre el mar, que pensaban que eso iba a ocurrir dentro de 50 años, que estamos haciéndolo, o sea, el planeta se está calentando de manera agigantada, ¿no? Y eso está trayendo, parece que no, pero una pequeña variación en este sistema tan equilibrado que tenemos en la Tierra, cómo eso puede impactar en miles de especies, inclusive la especie humana también a largo plazo, ¿no? Sí, porque también seguramente una de las posibilidades es que termine impactando en el nivel de los mares, al haber más volumen de agua por punto del descongelamiento de los hielos, va a crecer el nivel de los mares, y eso también va a tener un impacto seguramente. Otra cosa que yo por lo menos pienso que es en lo que podría afectar es que a las corrientes marinas podrían afectar a cosas tales como las migraciones, y además de, bueno, lo que decía el profesor Marcel y ustedes, señor Gustavo, de que al haber cambios de las corrientes marinas podrían cambiar el clima. No sé si
o sea, lo que yo tengo entendido es que podría haber, no sé, tormentas más fuertes, o también los niveles de salinidad, si aumentan en el agua, podría perjudicar a las especies que viven en esas aguas, porque están acostumbradas a un cierto nivel de salinidad y que se les cambie así tan de repente sería algo muy perjudicial. Sí, sí, claro, sí, totalmente. A ver, todos los organismos que se encuentran en los mares tienen rangos para los distintos parámetros que son los que la especie puede aceptar. Entonces sí, probablemente si bajara mucho la salinidad, podría afectar la distribución y la supervivencia de muchas especies. Sí, totalmente. Yo quería retomar un concepto que muchas veces, quizás más que nada también para aclararlo a aquellos que nos están escuchando, esto del calentamiento global o del calentamiento de la Tierra. Es un concepto que se lo denomina como algo oscuro, como algo totalmente negativo, pero no se tiene una concepción clara de lo que es este calentamiento, porque hay que entender también que este calentamiento para nosotros no es 100% perjudicial, sino al contrario, nosotros necesitamos que nuestro ambiente y nuestro planeta mantenga ciertas temperaturas. El tema es cuando se desequilibra. Entonces, mi pregunta, Gustavo, es, o más que mi pregunta es pedirte que aclares este concepto que a veces es tan complejo y que la mayoría de las personas que quizás no leen de ciencia no lo tengan en claro. Bueno, a ver, el efecto invernadero es un efecto que se produce, a ver, el Sol emite determinado tipo de radiaciones que impactan sobre la Tierra, atraviesan la atmósfera, impactan sobre la Tierra. De esas radiaciones que atraviesan la atmósfera, una buena parte se reflejan, o sea, pegan sobre la Tierra y se reflejan nuevamente hacia el espacio. La presencia de, sobre todo, dióxido de carbono formando parte de la atmósfera, lo que hace es que parte de esas radiaciones vuelvan a rebotar hacia la Tierra y permanezca determinado rango de radiación solar, permanezca en la Tierra provocando una temperatura compatible con la vida. Una de las particularidades que tiene la Tierra para que se desarrolle la vida como la conocemos nosotros, una es la presencia de agua líquida y otra es las temperaturas adecuadas. Bueno, esas temperaturas adecuadas son producto de este efecto invernadero que es necesario para la vida. Lo que pasa es que como producto de la quema de combustibles fósiles, está sobredimensionado ese efecto natural y beneficioso, entonces se produce, además de la entrada de radiación solar, nosotros producimos calor a través de la quema de combustibles fósiles, fundamentalmente, y entonces eso hace que las temperaturas se eleven más de lo deseable. No sé si eso más o menos... Yo creo que quedó clarísimo. Hago este punto porque retomando con el tema al cual inició el programa, hay algo que quiero que hagamos una reflexión en general. Me encantaría escuchar una reflexión de cada uno, quizás no nos da, y como sos el invitado me parece propicio. Y es esto de la divulgación científica. Todos estos conocimientos que nosotros estamos exponiendo, y que vos expusiste muy bien dentro de tus estudios de poblaciones de pingüinos, condicen con la ciencia. Ahora, el problema base es cuando la sociedad no puede acceder a estos conocimientos por falta de herramientas. Entonces, lo que me gustaría es una reflexión tuya acerca de lo importante que son los divulgadores científicos como para poder correrse o empezar a corrernos de este pensamiento que rondea constantemente como lo es el diseño inteligente. Retomo lo del terraplanismo, lo del antivacunas y demás. Es fundamental ser los divulgadores científicos, como también es esencial el conocimiento científico, ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que
el tema de la divulgación científica es fundamental porque, a ver, la mayoría de la población que no tiene contacto con la producción del conocimiento científico les resulta ajeno ese conocimiento científico. Entonces, que se pueda divulgar el producto de la ciencia tiene dos aristas que son enriquecedoras. Por un lado, el tema de que se quita ese velo de magia sobre las cosas que suceden. Entonces se empieza a través de un pensamiento científico, se empieza a poder encontrar explicación a infinidad de fenómenos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, nos golpeamos contra la cabeza y decimos, pero ¿por qué la gente sale sin barbijo y se junta por la calle? Si no saben que hay un virus, qué sé yo. Bueno, entonces aparece un sociólogo que te explica que hay un mecanismo, que es la negación, que hace que ante una situación de estrés las personas la nieguen para poder sobrepasar la angustia que ese riesgo le genera. Entonces ahí tenemos un tipo que hace divulgación científica y te explica de alguna manera el porqué de algunos comportamientos. De la misma manera pasa con, esto es de las ciencias sociales, pero de la misma manera pasa con las ciencias más duras o con la biología, que está medio a mitad de camino de las dos cosas. El poder encontrar a través de un razonamiento científico, de un pensamiento científico, explicación a los fenómenos que nos rodean, nos permiten acceder a la complejidad de la realidad que nos rodea. Porque si no, la otra alternativa es una explicación lineal, que es la que harían estos perros que están ladrando acá afuera. ¿Cómo es esto? ¿Es por A o por B? Y las cosas no son por un único motivo. Los fenómenos naturales no se producen por un único motivo. Hay una diversidad de causas y de motivos que van contribuyendo a que las cosas sean como son. Ese es un aspecto que me parece importante de la divulgación científica, absolutamente fundamental. El otro aspecto es el aspecto que tiene que ver con que la producción de conocimiento científico sale dinero, y sale mucho dinero, es muy caro producir conocimiento científico. Entonces, si la ciudadanía no está en conocimiento de para qué es ese conocimiento científico, cuál es el conocimiento científico que se produce en el caso de nuestro país, cuál es la calidad de ese conocimiento científico y qué tipo de problemas nos permite resolver ese conocimiento científico, no lo va a valorar, va a pensar que la ciencia es ese estereotipo de un despeinado con anteojos y un guardapolvo y nada más. Y no ven el anclaje, no se puede percibir el anclaje entre ese despeinado con anteojos y guardapolvo y los problemas cotidianos de las personas. Entonces, esa es la otra arista importante que creo yo tiene la divulgación científica. El tema de la valoración social de la actividad científica, del conocimiento científico, no de fulano de tal científico con persona. La valoración de la actividad científica. Perfecto. Bueno, muy interesante. Vamos a ir a la última pausa y volvemos en... Ricardo. Profe, si me permite, antes de que vayamos a una pausa, le quisiera hacer una pregunta a nuestros queridos oyentes que nos están bancando en estas 2 horas. Y una pregunta más que nada curiosa, que está fuera de nuestro tema totalmente, pero se me hizo curiosa y quisiera ver qué responden nuestras personas en Instagram, si es que nos responden, claro, esperemos. ¿Ustedes qué creen, a nuestros queridos oyentes, les pregunto, ¿qué creen ustedes que pase si, o sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay algo más allá de la velocidad de la luz? Porque todos dicen la velocidad de la luz, pero jamás hablan sobre algo más allá de la velocidad de la luz. ¿Por qué creen que pasa eso? Díganme. Es una pregunta un poco curiosa que tiene una respuesta un poquito, no sé si sencilla, pero a mí se me hace bastante interesante. Bueno, dale, Nahuel. Buenísimo. Bueno, Ricardo, ¿vamos a la pausa? Ahí
Quédate ahí, perdón, quédate, creo que no salió al aire estos 10 segundos que hablé en el micrófono porque lo tenía apagado, recién ahora me doy cuenta. Quédate ahí que estás en Radio T4, la radio que te acompaña. El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. De la mano de los profes Diego, Leandro, Cintia y Javier, entérate sobre novedades de la escuela. Esperamos. Radio Escuela Técnica 4. Te acompaña. Momento Tecnológico, un espacio donde hablar de tecnologías es algo de todos los días. De la mano de Ezequiel, Maximiliano, Franco, Santiago, Tobías y el profe Ramírez, te invitamos a adentrarnos en el fabuloso mundo de la informática con un léxico claro y sencillo. Te esperamos los jueves de 19 a 21 horas. Radio Escuela Técnica 4. Te acompaña. Bueno, y acá estamos ya cuarta tanda, si no me equivoco, ya prácticamente siendo las 20:40, ya a 20 minutos de culminar este programa, este segundo programa de los días lunes, ¿bien? Y estamos en compañía de Pablo y obviamente tenemos invitados, lo tenemos a Fernando, los tenemos a los profesores que obviamente lo acompañan al profe Pablo Marzón, ¿no? Así que, Pablo, te doy el pie. Bueno, Ricardo, acá estábamos en los cortes hablando y se pone interesante el corte también porque intercambiamos ideas, información y estábamos hablando de esta cuestión, ¿no? De que una gran cantidad de personas tiene, digamos, el origen de la vida como un cuento, una historia que nos contaron de chicos y que a lo mejor no nos enseñan a preguntarnos, a replantearnos cosas, tomamos las cosas, las aceptamos, y inclusive en la escuela muchas veces no le enseñamos a los chicos a hacerse preguntas, ¿no? A replantear, parece como el profesor que entra y habla, ¿no? Y cómo estas cuestiones son ricas e interesantes y que este pensamiento científico se tiene que hacer desde chiquito. En realidad los chiquitos tienen el pensamiento científico, son de preguntar, pero no sé qué hacemos entre la primaria y la secundaria que le aniquilamos ese pensamiento. Le anulamos esa capacidad al pibe. Desanulamos la capacidad y terminan, digamos, aceptando un montón de cosas y perdiendo ese pensar, ese replantear, decir, ¿cómo? Para esto no puede ser posible, ¿no? Así que es algo que tenemos que trabajar muy profundo desde la escuela para erradicar, digamos, este pensamiento mágico y tratar de hacer un pensamiento más crítico, un pensamiento científico, que es el que nos va a salvar. Porque de lo contrario, si seguimos creyendo sin tomar nuestras propias decisiones, sin consultar a los que saben, por ejemplo, el tema del calentamiento global, es algo que puede llevarnos a la extinción. Hablamos el programa anterior de que las especies, que la inteligencia puede autodestruirnos también, ¿no? Porque no somos conscientes de los daños que estamos haciendo. Y bueno, todo atado a este trabajo que estaba haciendo, que contaba Gustavo sobre los pingüinos,
de que la población está achicándose, y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos que encontrar la respuesta para tratar de revertir esa situación, ¿no? Como el tema del calentamiento global. En algún momento vamos a tener que dejar de usar ese petróleo para usarlo transformarlo en energía, porque 3.600 millones de años de evolución acumulando energía bajo la Tierra, y que de repente en 100 años liberemos toda esa energía, bueno, las consecuencias nosotros y nuestros hijos y bueno, las futuras generaciones las van a lamentar, ¿no? Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo sobre esto. Yo creo que sobre un tema aparte del que la pregunta que había hecho antes del corte. Lamentablemente acá nadie me quiso responder. Qué malos que son ustedes, por favor. Me la blanco. Pero bueno, le voy a tener que responder yo más. Todos acá vas a saben tirar una idea tuya, dale. Sí. A ver, acá todos tienen algo más o menos sobre lo que es la velocidad de la luz. Por ejemplo, cuando estábamos en Star Wars decían, activen la velocidad de la luz y las naves salen a la velocidad de la luz. Cosa que igual es imposible, ya que ningún objeto en sí puede ir a la velocidad de la luz, solo pueden ir las ondas. Bueno, el hecho es el siguiente, no hay nada que sea más rápido que la luz. Porque hay una cosa, digamos, no sé si ustedes saben, pero cuanto más rápido va un objeto, más lento pasa el tiempo para este objeto. Mientras que para el resto de las cosas a su alrededor, el tiempo pasa a una fluidez normal, el tiempo para el objeto que va a cierta velocidad va a empezar a ser más lento. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene, o sea, no es como que vas a ir todavía más lento, no, el tiempo directamente se detiene. Es el hecho por el que no se puede ir más rápido que la luz, porque ahí es el punto donde el tiempo deja de pasar, simplemente está Creo que podríamos detenido. hacer un programa entero sobre la teoría de la relatividad, Naul, estaría bueno eso, ¿no? ¿Qué te parece si lo podemos plantear para los próximos programas? Estaría buenísimo, ¿no? Me gustaría mucho, profesor, la verdad es una idea bastante piola. Y otra cosa que me gustaría hablar en uno de estos programas sería sobre los agujeros negros. Eso es una cosa un tema que, o sea, los agujeros negros es algo que a muchas personas les asusta por el hecho de que son simplemente bolas gigantes de gravedad que está colapsando, que tranquilamente podemos tener uno al lado nuestro y no vamos a enterar porque es totalmente negro, no se ve. Bueno, la verdad que son interesantes esos temas, y me parece que para el próximo programa podemos ver alguno de esos. Me parece que estaría buenísimo. Bueno, les cedo la palabra a ustedes. Dale. Agustina. Sí, yo quería hacerle una pregunta al profe Gustavo, que es una frase que usted nos hizo en una cursada, que es esto de lo que llama no se asuste, los obstáculos epistemológicos. ¿Por qué cree que es tan difícil, siendo que hay tanta diversidad de teorías científicas, que la gente recaiga siempre en las teorías que, entre paréntesis, creen ellos que tienen propósitos para algo, un propósito finalista? ¿Por qué cree? Bueno, esa idea de los obstáculos epistemológicos, eso se aplica mucho a la docencia, por eso lo charlamos en clase, porque son ideas preconcebidas, formas de pensar que tenemos que nos dificultan incorporar conocimiento nuevo, ¿sí? Pero a la vez, esas ideas nos sirven para desempeñarnos en lo cotidiano, en el día a día, ¿sí? El ejemplo que a veces usamos, bueno, por ejemplo, a mí me sirve de mucho saber que un pitbull es un perro malo y que si me agarra no zafo con ese perro, me va a masticar. Entonces, cuanto pitbull vea yo, me le voy a cruzo de vereda directamente. Ahora, por ahí, ese pitbull que estoy cruzándome es un perro faldero, es re bueno, no hace nada, pero a mí me sirve para preservarme, ¿sí? Tener ese prejuicio. Entonces, ese es uno de los elementos que hace difícil abordar las teorías científicas, el pensamiento científico. Y el otro tiene que ver con el finalismo. ¿El finalismo en qué consiste? En
encontrarle una finalidad a cada acción o a cada situación o a todo lo que sucede. El finalismo está muy, muy ligado al pensamiento religioso, por supuesto. Entonces, entre el finalismo y el esencialismo, lo que hacen es que nosotros nos resistamos a aceptar el pensamiento científico, porque el pensamiento científico, por definición, es contraintuitivo, va contra la intuición. Entonces, si yo quiero tener un conocimiento de carácter científico sobre ese pitbull, me tengo que arrimar. No puedo decir, es pitbull, es malo, me muerde. Tengo que ir, esa puede ser mi hipótesis. Este perro es malo, si me agarra, me mastica. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer en científico? Ir, acercarme y confirmar o rechazar esa hipótesis, ¿sí? Si el perro me mastica, bueno, la hipótesis estaba bien. Si el perro es un perro faldero, rechazo esa hipótesis y ya puedo decir, no todos los pitbull son agresivos, ¿sí? Si quiere, pero ¿qué profesor, puede ¿Y confirmar a qué te referís con finalismo? Con finalismo es el asignarle una finalidad a todo. Por ejemplo, el ejemplo que usamos habitualmente tiene que ver con la finalidad que tienen los cambios evolutivos. Los cambios que se producen en las especies son para adaptarse a determinadas condiciones. Y en realidad es al revés. La diversidad aparece y después se van produciendo distintas modificaciones, pero ya con la diversidad preestablecida. No es que las especies van cambiando para adaptarse. Primero hay cambios, y dentro de esa diversidad de cambios, bueno, los que respondan, los que puedan desempeñarse mejor en una condición ambiental determinada, esos progresarán más que otros, ¿sí? Más que otras variantes. Pero esa es más o menos la idea que proponía Agustina. Lo que pasa es que esto es una forma de pensar que a los humanos, por un lado, nos sirve para desempeñarnos en la vida, para tratar de que nos muerda un perro, pero a la vez nos anula el pensamiento científico, ¿sí? Nos anula eso, es decir, a ver, mi hipótesis es que este perro muerde, vamos a ver si muerde o no muerde. Claro, yo no quiero que ese experimento no lo voy a ir a hacer yo, vea. No voy a ir a dejarme morder por el perro para confirmar la hipótesis. Bueno, en ese juego es pero como todo esto sucede adentro de nuestras cabezas, es difícil de manejar a la hora de entender las teorías y los planteos. Una cosa que a mí me gustaría, y no quiero monopolizar el micrófono, pero una cosa que me gustaría decir sobre el tema de por qué es importante el pensamiento científico, tiene que ver con que nos ofrece la complejidad de las situaciones. Entonces, algo que yo suelo decir habitualmente en la cursada, es que cuando alguien nos diga esto es blanco o negro, prestemos atención, porque ese que te dice esto es blanco o negro, nos está queriendo engrupir, porque nada es blanco o negro. Entre el blanco y el negro hay una infinita variante de grises, y en los fenómenos naturales, sociales, políticos, económicos, en cualquier tipo de fenómeno, si uno lo aborda desde una perspectiva científica, lo que le permite eso es poder acceder a detalles, a infinidad de variables que están interviniendo para que las cosas sean como son. Y eso es lo que tiene de interesante la ciencia, para estudiar, para enseñar, para qué sé yo, para todo. Y creo que eso también nos tiene que dejar un aprendizaje. Cuando hay personajes en la televisión que incitan a la toma de dióxido de cloro para evitar este virus que nos está azotando en el mundial, creo que también nos denota a nosotros como sociedad, y lo digo como educador, que no estamos haciendo del todo bien las cosas, no estamos transmitiendo como corresponde la ciencia a la sociedad.
hay algo en el eslabón de este ir y venir del conocimiento que está fallando, porque también hay que ser sinceros que estos medios de comunicación que tienen todo el poder y estos comunicadores, entre comillas, que también tienen mucha relevancia, están tendiendo a evitar ese pensamiento. Es algo que también me hace muchísimo ruido, escuchándote y reflexionando internamente. Pero por ahí hay algo que está bueno rescatar de ahí. El tratar de aplicar este pensamiento científico nos permite darnos cuenta que las cosas no son así, blanco y negro, y que, o sea, poner en cuestión y ver todo esto que vos decías, que hay un control, una hegemonía en el control de los medios de comunicación, y eso lo podemos hacer en buena medida por aceptar esta multiplicidad de variables que tienen que ver con el conocimiento científico. Sí. Sí, pasa también por lo que hablábamos hoy, ¿no? Lo difícil que es discernir, porque a vos un comentarista o un tipo que está manejando un programa de televisión te dice tal cosa, y como uno tiene la tendencia y está educado para creer y no para analizar y ir a buscar información, ¿por qué? Porque es simple, porque es mucho más fácil creer que ir a buscar la información y hacer un análisis un poco más riguroso. Entonces, bueno, qué sé yo, pasó lo que pasó, que una señora le dio a un niño dióxido de cloro y ese nene terminó mal. O lo que pasó en Estados Unidos también, ¿no? Que se inyectaron esa sustancia y se murieron. Ese es el pensamiento mágico del que estamos tanto trabajando desde la ciencia, que queremos erradicar, que queremos que la persona sea un poco más reflexiva y entienda, y estamos acostumbrados a eso. Generaciones tras generaciones acostumbradas a creer y a no buscar información, digamos, y bueno, y este es el resultado a veces. Volviendo por ahí un poco a lo que decía hoy Agustina de los obstáculos epistemológicos, lo simple también es un obstáculo epistemológico. Los teóricos del aprendizaje y de la enseñanza tienen entre los principales obstáculos epistemológicos las explicaciones simples, directas. Porque, bueno, te satisface de entrada, bueno, tomate el dióxido de cloro, no te curas, listo, me lo tomo. Pero la simplicidad es otro obstáculo epistemológico, porque uno siempre tiende a confiar en lo que entiende y no en lo que le cuesta comprender. Y entonces ahí está. Por eso que también es tan importante que el acceso, no solo a la información, sino a la educación, sea más horizontal de lo que es. No desde el punto de vista de conocer más cantidad de cosas, sino de poder establecer más relaciones entre las cosas que pasan. La educación va más por ese lado que por lo cuantitativo. Y bueno, si aspiramos a vivir en una sociedad más homogénea y más justa, yo creo que el objetivo final es necesario horizontalizar a ese tipo de conocimiento. Claro, sí. Lamentablemente los grandes no piensan de esa forma, ¿no? Quedándome con esto del dióxido de cloro, la verdad que dice que eso es lo que me hizo dudar si verdaderamente nuestra especie es la más inteligente del mundo. Una cosa que siempre me causó un poco de revuelo en la mente es si verdaderamente ser inteligente es bueno, porque digamos el ser humano lo que tiene es que muchas veces vive estresado, no me sale la palabra actual, pero es como que siempre ve a futuro y piensa que quiere hacer tantas cosas antes de que nos agarre el patatús y nos caigamos para atrás, ¿no? Porque claro, el ser humano vive consciente de que va a morir,
Y yo creo que hay algunas especies que por ahí viven en el presente, de que viven el momento, no les importa mucho lo que pase el día de mañana. Lo que les importa es sobrevivir y comer y tomar un poco de agua y dormir. Tranquilo. Bueno, hay algunos seres humanos que funcionan de esta manera también. No, No les eso también interesa podría ser tranquilamente yo, eso tranquilamente puede las ser. nuevas generaciones. Pero bueno, es como que tipo la inteligencia llega a ser buena hasta cierto punto. Y bueno, ya cambiando un poquito del tema, ya viendo que se está finalizando el programa, le quisiera preguntar al profesor Ricardo, que claro, nos tiene que bancar acá 2 horas para bien o para mal, hay que ver si le gusta o no. ¿Qué es lo que le queda de todo esto, todo lo que estuvimos hablando en estas 2 horas que lo estuvimos volviendo loco? Por ahí la cabeza ya le debe estar, ya debe tener roja, le debe doler la cabeza de tanto de escuchar. Bueno, está buena la idea, dale, Ricardo. No, a ver, primero, me fascina aprender, me fascina escuchar cosas nuevas, me fascina interiorizarme sobre algún aspecto que no son de mi rama, lo disfruto, obviamente hay cosas muy alocadas, sinceramente a medida que yo lo voy escuchando a ustedes, se me presentan varios interrogantes, ¿no? Como el hecho de cómo estamos acá en la Tierra, o sea, por ahí yo soy más de la filosofía a nivel cristiano, vamos a llamarlo así, y por ahí chocamos con Pablo y podemos seguir en debate. Pero no, desde el punto de vista personal es mucho el conocimiento y sinceramente la paso bien, escucho y disfruto. Así que para nada me aburro, para nada, más allá de que me explota la cabeza escuchándolos a ustedes por todo el conocimiento que están dando, sinceramente lo felicito y muy bueno el aporte de Gustavo, por ejemplo, que dicho sea de paso lo saludo a Gustavo y bueno, y tu aporte y por traerlo a la radio, Pablo. Bueno, buenísimo, creo que sí. Profesor, también ya hablando de vuelta, profesor Ricardo, usted recién dijo sobre que es un poco más desde el punto de vista religioso. Y me acuerdo que recién el profesor Fernando nos había dicho de que estaría bueno traer a un pastor para debatir, pero no sé, a usted le interesa debatir otro día entre... Por favor, no me culpen después de lo que pueda pasar en ese programa. Por favor, se lo pido. Toma toda la... Vamos a hacer afuera de la radio. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario de lo que decía Nahuel hace un ratito, de si es bueno o no es bueno ser inteligente. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Mario Benedetti, que es un poeta y escritor, novelista uruguayo. Y él en una charla con Galeano, por lo menos así lo recuerdo yo, dice que él quiere ser feliz, pero no quiere tener la felicidad del viejo que ya no se da cuenta de lo que le pasa, ni la felicidad del recién nacido que no sabe lo que le espera. En el medio de esas dos felicidades bobas, dice él, que es la de ya no saber qué pasa y la de todavía no saber lo que va a pasar, transcurre nuestra vida y lo que nos permite desarrollarnos es precisamente esa inteligencia de ser felices, apartados de esa felicidad boba del viejo o del bebé. ¿Sí? Claro. Me parece que está bueno eso. Siempre es mejor saber y siempre es mejor la inteligencia. Lo que pasa es que es más complejo y a veces es más doloroso. Sí, es difícil. Y es difícil ser feliz a veces cuando a los que te rodean la están pasando mal, ¿no? Y tienen... hablando sobre lo que estaba diciendo... Se podría debatir eso. Hablando sobre lo que decía el señor Gustavo, se me ocurre un caso muy, muy doloroso que debe ser el caso de un médico al ver que un familiar de él está sufriendo. Un familiar de mi abuela, no sé cómo se llama exactamente la rama del doctor que atiende a las personas con cáncer. Y la primera persona con cáncer que había atendido era su madre y tenía cáncer terminal. Imagínense lo doloroso que debe ser eso porque sabe todos los procesos que le debe estar pasando a su madre en estos momentos. Imagínate los médicos que están dando su vida literalmente ahora
y pasar por la calle y ver a los anticuarentena militando porque esto ¿no? El virus, imagínate. Probablemente ya deben estar queriendo ver toda la fiesta y... Han muerto compañeros de él, y la ignorancia esta que estamos hablando hoy hace que un tipo odiador esté en la calle incitando al resto a que salga porque el virus no existe, ¿no? Es terrible, me imagino. Así que bueno, el origen de la vida a un montón de otras cosas que, quiero decir algo, me encanta que suceda esto, porque nosotros tiramos un tema, pero el tema no es el fin, sino que el tema es 2 horas hablar de ciencia, ¿no? O sea, la idea es esa, lo planteamos desde el primer momento. Entonces partimos de algo, pero podemos irnos hacia otro lugar. O sea, hemos hablado del origen de la vida, acá Gustavo dio explicaciones, tanto Fernando y Agustina también. Así que creo que lo adornamos con un montón de otras cosas que ser súper interesantes. Así que bueno, acá quiero agradecer a Gustavo que nos dio, ni bien lo llamé, me dijo sí, voy a estar, no hay problema, contá conmigo. Y bueno, como siempre al equipo acá de mis compañeros que nos dan una mano en esta idea loca que tenemos de hablar 2 horas de ciencia a la semana. No sé si quieres cerrar, Gustavo, ¿querés terminar con algo, saludar? Para mí, bueno, agradecerte a vos, Pablo, que hayas pensado que podía aportar algo, y es un gusto muy grande poder compartir un espacio así con Agustina y con Fernando, que trabajamos juntos con Agustina, todavía está cursando, y con Fer, que ya se recibió. Es una alegría grande. Bueno, buenísimo. Bueno, Fer, Agustina. Yo quisiera cerrar diciendo más que nada gracias a todos los que nos escucharon por estas 2 horas. Esperemos que no les hayamos roto la cabeza o que les hayamos causado algún tipo de trauma psicológico que le va a durar por los próximos 50 años. Pero bueno, dentro de todo es bastante bueno. Gracias a todos los que están acá escuchándonos, y bueno, por favor, no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, Radio Física Tech 4. Ahí pueden hacer sugerencias sobre los próximos programas y todo eso. Y bueno, el que no nos sigue, tranquilo, que yo lo voy a buscar vestido con una máscara óptica con un lanzallamas a su casa. Tranquilos, que enseguida me va a apuntar los piratas los que no nos siguen. Dale, buenísimo, Nahuel. Fer, Agustina. Bueno, yo quiero agradecerle, profe, por haber participado, haber enganchado en este tema. No es fácil hacer una radio de ciencia, ya nos damos cuenta, y está bueno esto de... Nos diversificamos mucho en los temas, es así, pero la ciencia es así, no es lineal y no es único. Agradezco en serio que nos haya podido prestar un poquito de su tiempo y de su conocimiento, y nada, nos volveremos a cursar, y espero que mucha gente pueda disfrutar de lo que hacen ustedes, esto de romper los ciclos, romper un poco los obstáculos epistemológicos y generar un poquito más de pasión a la ciencia, y terminar con ciertas acciones egoístas sociales que lo único que hacen es causar daño. Así que muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. La verdad que fue muy, muy bueno tus datos, tu conocimiento, tu participación. Sabés que en cualquier otro momento te vamos a estar volviendo a convocar, porque me parece que las charlas dan para más. Decirte que, bueno, no puedo creer estar argumentando, debatiendo y comentando cosas con 2 cracks que para mí lo son, como vos y Pablo, en los cuales me causan hasta cierto asombro por la calidad de personas y por el conocimiento que tienen. Y también invitar a todos los que nos están escuchando, y por qué no a ustedes que están acá, a leer un libro que lo leí
me gustó. Se llama Las fronteras de la ciencia entre la doxa y la herejía. El autor es Michael Shermer. Perdón, mi inglés no es el mejor. Es un libro que leí que me parece muy interesante y que condice con esto un poquitito de la discusión del evolucionismo, el creacionismo, el diseño inteligente y demás. Así que bueno, invito a todos a que lo lean. Y ya otra cosa que quería decir era, avísenos en Instagram si quieren que traigamos a un pastor para debatir, a petición del profesor Ferrando, obviamente. A petición del profesor Ferrando, obviamente, vamos a tener un pastor acá a debatir. Y bueno, toda responsabilidad queda bajo el profesor Fernando, obviamente. Nahuel quiere sangre. No, Ricardo. Bueno, Ricardo, te doy la palabra y cerrás. Vamos cerrando, Pablo, dale, agradecerte a vos por prestarte, obviamente, a ser parte de Radio T4, como así también agradecerle a Gustavo por esta participación muy, muy importante, por este aporte sumamente importante a tu programa, y bueno, agradecer a todos los integrantes que forman parte de tu staff, Pablo. Y bueno, yo te hago una pregunta, Pablo, ¿habrá algún puntapié, algún indicio para que nos tires sobre la temática que podemos llegar a tratar el lunes que viene? Y mira, estaba entre evolución y ahora Nahuel había planteado algunas cosas, así que posiblemente lo encaremos por ahí. El programa es sobre el cosmos, así que cualquier tema puede entrar. Es posible, lo habíamos estado charlando con los chicos, que hablemos un poco de evolución o, bueno, ¿por qué no evolución del universo también? Podría ser, así que por ahí va a andar. Perfecto, Pablo, dale. Entonces seguramente vamos a estar esperando a la expectativa a ver con quién nos vamos a encontrar el lunes que viene en este programa, que obviamente cada lunes se va haciendo más enriquecedor desde el punto de vista del conocimiento, en este programa que dieron en llamar Somos Materia Estrella. Y quiero decirte, Pablo, que todos los programas se están grabando, obviamente que después, en el transcurso de estos días, nos vamos a poner de acuerdo con el profe Diego Vera, que es parte del apartado técnico que se dedica a distribuir la información de los programas que se van grabando. Y bueno, seguramente vamos a poner un link en la página oficial de la escuela para que cada uno pueda seguir o si quiere volver a repetir el audio de los programas, bueno, van a estar seguramente ahí disponibles. Bien, así que Pablo, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo a vos y a todos los que participaron en tu programa, y bueno, seguramente mañana nos vamos a estar encontrando en una mirada diferente, en un programa de la profe Claudia Villanueva y compañía, y el miércoles seguramente seguiremos con Está Saliendo el Sol, el programa del profe Diego Vera, y el jueves seguramente vamos a continuar con Momentos Tecnológicos, un programa de quien les habla el profe Ramírez, y tenemos un programa muy especial del día viernes, un programa al cual dimos en llamar hace muy poquito, Encuentro Latinoamericano, y seguramente este día viernes, por ejemplo, a partir de las 20 horas, vamos a estar tratando, o vamos a charlar, mejor dicho, con colegas, con docentes de Guatemala, ¿bien? Así que vamos a seguir profundizando, vamos a seguir rompiendo barreras, y el viernes seguramente vamos a lograr un programa tan enriquecedor como fue el del viernes pasado, con el cual charlamos con docentes de Ecuador. Así que bueno, estamos en Radio T4, la radio que te acompaña. De mi parte, agradecerte y bueno, dejarte muchos codazos, y nos estamos viendo mañana. Chau, 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 chau gente, chau.